Hola, los saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer y el Instituto Bíblico Online, hoy 13 de septiembre, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo supremo. El título de hoy es Después de la entrega, entonces, ¿qué? La cita la encontramos en Juan capítulo 17, versículo 14, donde dice lo siguiente: He llevado a término la obra que me diste a realizar. Oremos. Padre amado, te damos gracias por enviar a tu unigénito para sustituirnos, porque el primer Adán falló por completo, porque el primer Adán prefirió su voluntad antes que tu voluntad, y así fue como, entrando la muerte por medio del pecado, estamos ahora todos esclavizados con una deuda que no podemos pagar. Señor, el mundo entero se muestra como evidencia del poder del pecado, de todo lo que sucede cuando las personas escogemos la muerte por medio de la desobediencia en lugar de la vida por medio de la obediencia. Ayúdanos a entender el contenido del devocional de hoy para que podamos seguir creciendo en el conocimiento de tu Hijo Cristo Jesús, para tener vidas agradables, para tener vidas que realmente sirven el propósito para el cual tú nos creaste. Todo esto te lo pedimos para la gloria del que todo lo dio por nosotros para obedecerte a ti, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, veamos este devocional tan útil y lleno de tanta sabiduría que nos puede colaborar en el crecimiento del día de hoy. Estamos hablando acerca de una entrega absoluta, puesto que el título dice después de la entrega, entonces, ¿qué? Y yo diría después de la entrega, realmente la vida. Fíjense qué bonito. Dice, la entrega absoluta no es la entrega de nuestra vida externa. Nosotros quisiéramos, igual que Adán y Eva, tratar de cubrir nuestro pecado o tratar de estar justificados delante de Dios, como lo hicieron ellos tapándose con las hojas de la higuera, ¿verdad? Lo que nos dejó para nosotros un tipo, una sombra de lo que todo ser humano haría. Que cada vez que pecaran o pecáramos, tratáramos de hacer algo externo para poder justificarnos delante del Señor. Entonces a esto yo creo que se refiere el hermano Oswald Chambers cuando dice que la entrega absoluta no es la entrega de nuestra vida externa, ¿verdad? No es hacer todo algunas disciplinas externas para poder apaciguar la ira de Dios o para poder estar bien con Él, sino más bien lo que Dios requiere de nosotros, aquellos que creemos en Cristo Jesús nuestro Señor y decimos que somos creyentes. Él requiere de nosotros la rendición de nuestra voluntad, ¿ok? Donde se decide, ¿verdad? Lo que queremos hacer y lo que vamos a hacer. Dios está diciendo, es que no es suficiente que tú me estés dando sacrificios externos. Lo que realmente necesita ocurrir en cada una de nuestras vidas, aquellas personas que realmente deseamos no tener que justificarnos delante de un Dios santo, sino confiar en la obra perfecta del Señor Jesucristo, debemos rendir por completo nuestra voluntad. Dice, cuando se ha hecho esto, el rendimiento completo de nuestra voluntad, la entrega llega a ser una entrega total, no algo a medias que en el fondo constituye desobediencia. La mayor crisis que jamás podamos afrontar es la rendición
de nuestra voluntad. Pero Dios nunca nos forzará ni entrará en una negociación con nosotros para que le cedamos o sometamos nuestra voluntad. Él espera que nosotros lo hagamos por voluntad. ¿Se dan cuenta? Él no puede nomás quitarnos la voluntad porque fuimos creados a su imagen y Él no va a deshonrar lo que Él mismo hizo en el hombre, puesto que el hombre nuevamente fue creado a su semejanza, a su imagen. Entonces Dios quiere que nosotros, utilizando la libertad, entreguemos nuestra voluntad, o más bien entreguemos nuestra voluntad para poder encontrarnos con la libertad. Entonces dice que Dios espera que nosotros entreguemos, nuevamente rindamos nuestra voluntad con agrado, porque confiamos en Él y porque realmente queremos y deseamos su voluntad sobre nuestra voluntad. Entonces dice el hermano que una vez que se ha librado esta gran batalla, nunca ha de volverse a librar. Esto me parece impresionante porque hay otros pecados que tendremos que siempre estar como continuamente luchando contra ellos, digamos. Pero algo que podríamos disfrutar realmente es el rendimiento de nuestra voluntad para, como si fuera, pasarle las llaves de nuestra vida al Señor completamente. Como, Señor, te lo entrego todo, de aquí en adelante. Cuando dice después de la entrega, entonces, ¿qué? Sí, de aquí adelante, Señor, yo seguiré tus pasos. Pase lo que pase. Caminaré tras tus pasos, obedeciendo tu voz. Entonces, veamos 3 subtítulos que utiliza el hermano aquí para ayudarnos a comprender. Primero, rendición para liberación. Venid a mí, nos dice el Señor Jesús, y yo os haré descansar. Dice, solo tras haber comenzado a experimentar lo que realmente significa la salvación, que rendimos nuestra voluntad a Jesús para reposar. Que es cierto. Mientras más entendemos lo que significa que Dios nos haya salvado, mientras más conocemos su plan de redención y todos los detalles que entran y todo lo que Dios planificó para redimirnos, empezamos poquito a poco a rendir nuestra voluntad y a decir, bueno, obviamente el único descanso que nosotros podemos tener en este mundo que está bajo maldición es el descanso de estar seguros en el Señor Jesucristo, no solamente para nuestra salvación, pero también para nuestra santificación y nuestra glorificación. Rendir nuestra voluntad al Señor nos traerá la libertad que tanto necesitamos. Y es una libertad, es un reposo de no tener que estar dependiendo de nuestras obras, como dice la carta a los Hebreos, y es un descanso diario de que Dios, quien nos amó tanto como para enviar a su unigénito para sacrificarlo y que nosotros fuéramos redimidos, Él es digno de nuestra confianza. Él nos llevará hasta la glorificación, como nos dice el capítulo 8 de la carta a los Romanos. Entonces aquí el hermano nos dice, sea lo que esté causando en nosotros una sensación de incertidumbre, se trata de un llamamiento a nuestra voluntad. Ahí es donde está la batalla, ahí es donde se debe luchar la batalla y por fin ceder por completo y terminar ya con esa guerra. Venid a mí, nos dice el Señor, y esto es un acto voluntario y es un acto absoluto. Veamos el segundo subtítulo, rendición para devoción. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 16, versículo 24. La entrega aquí es de mi yo por completo, de mi persona entera al Señor Jesucristo. Con su reposo
nos dice el hermano, con su reposo en el corazón de mi ser, que es lo que recibimos a cambio. Paz con Dios por medio del Cordero, por medio del sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesús. El Señor dice, si quieres ser mi discípulo, si quieres pertenecerme a mí, porque esto es lo que es un discípulo, si quieres ser mío, donde el Señor ha puesto su estampa, como decir mío, ¿verdad? Debes darme el control de tu vida, es lo que el Señor Jesucristo nos exige. No podemos mantener el control de nuestra vida y pensar que le pertenecemos al Señor. Entonces, dice, una vez hecho esto, el resto de nuestra vida mostrará únicamente la evidencia de esta entrega total y el futuro dejará de preocuparnos. Sean cuales sean las circunstancias que nos rodean, Jesús viene a ser para nosotros el todo suficiente. Y si vemos 2 Corintios capítulo 2, 9 y Filipenses 4, 19, vemos la confirmación del apóstol Pablo que nos dejó escrito que Dios le dijo, bástate mi gracia es suficiente para ti. En la circunstancia en la que te encuentres en este mundo, que estamos de peregrinos, porque este no es nuestro destino final, bástate mi gracia. Y luego en Filipenses 4:19 nos dice también que Dios suplirá todo lo que nos haga falta para serle fiel en esta vida, así nos toque vivir las circunstancias más difíciles posibles. Y luego finalmente la tercera porción donde dice rendición para muerte. O sea, ya hemos hablado de rendición para ser libres, para liberación, rendición, rendirnos para ser devotos y dedicados al Señor, y ahora rendición para muerte. Otro te ceñirá, queda escrito en Juan capítulo 21, 18, y hace referencia a la muerte que a Pedro le tocaría vivir, ¿no? O sea, pasar, cómo él terminaría, y sabemos por la historia que Pedro fue crucificado, y dice que fue crucificado de pies arriba, o sea, al revés que el Señor Jesucristo, porque él no se creía digno de ni siquiera morir de la misma manera que el Señor Jesús había muerto. Entonces, la pregunta es, ¿has aprendido qué significa ser ceñido para la muerte? Guárdate de las entregas emocionales hechas a Dios en momentos de éxtasis en tu vida. Nuevamente, tenemos que tener cuidado de no ser personas emocionales que en un momento de valentía le prometemos cosas al Señor que en el fondo no vamos a cumplir. Y en realidad el Señor no quiere que nosotros le demos a Él entregas emocionales. Él lo que está buscando es que nosotros nos entreguemos por completo, que le entreguemos nuestra voluntad. Así como el Señor Jesús dijo a su Padre, hágase tu voluntad, no mi voluntad. Igual nos dejó en lo que se conoce como la oración del Padre Nuestro, donde tenemos como la estructura de una oración correcta, donde empieza Padre Nuestro, aquellos que somos hijos por adopción a través del Hijo amado. A Padre Nuestro que estás en los cielos, ¿a quién nos estamos refiriendo, verdad? Al Padre del Señor Jesús y nuestro Padre, ¿no? ¿Qué dice Jesús? Santificado, separado, tratado como honrado sea tu nombre, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo, porque en el cielo se hace la voluntad de Dios perfectamente, ¿verdad? Es aquí nomás en esta tierra que está bajo maldición que vemos que las cosas se hacen de la manera que no honran al Señor. Entonces, nosotros debemos entregar nuestra voluntad por completo para poder ser luz y sal, para poder ser realmente hijos de nuestro Padre que está en los cielos, ¿verdad? Entonces, debemos de tener cuidado de no hacer estas entregas emocionales y luego retirarlas. Dice el hermano que la verdadera rendición,
o entrega, es cuestión de ser plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Es entender que nosotros fuimos crucificados con Cristo Jesús cuando Él estaba muriendo en nuestro lugar. Él tomó nuestro lugar, pero ahí estábamos nosotros porque nosotros somos los que merecíamos esa muerte como pecadores, ¿verdad? Si no nos identificamos con su muerte, tampoco nos podremos identificar con su resurrección. Y esto nos debe quedar claro, ¿verdad? Entonces dice, ser plantados, esto es lo que significa ser plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, hasta que nada llegue nunca a cautivarnos que no le atrajese a Él. Es decir, hasta que no lleguemos a ser uno con Cristo. Nosotros debemos morir a nuestra voluntad, a nuestro yo, pero lo único que hay ahí es ganancia, porque ser uno con Cristo es vivir la vida en realidad. Y finalmente cierra así, dice, y después de la entrega absoluta, entonces, ¿qué? Que era el título, toda tu vida debería quedar caracterizada, o sea, toda nuestra vida debe quedar caracterizada por un anhelo de mantener una comunión continua con Dios. Bueno, a esto se refiere, que una vez que hemos ganado esta batalla de nuestra voluntad contra la voluntad de Dios, una vez que hemos cedido y decimos, Señor, nos ofrecemos como sacrificios vivos, y de esta manera entendemos que su voluntad es agradable, es perfecta, es lo que necesitamos. A partir de ahí, lo único que para nosotros es vida es estar en comunión, contacta con el Señor Jesucristo. En el momento que algo se interpone y no nos sentimos cerquita del Señor, honestamente, entonces a eso nos tenemos que dedicar, a darnos cuenta que se está interponiendo, pero no porque estamos nosotros todavía que no hemos cedido nuestra voluntad. Bueno, qué interesante, importante todo lo que el hermano nos ofrece en este devocional. Espero que sea para ti información de vida o muerte, o sea, cosas que tomas en serio y que cambian tu vida en el día a día. Bueno, veamos qué nos toca mañana. El título es Argumentos u Obediencia. Súper interesante. Bueno, gracias por haber compartido este tiempo conmigo. Espero poder continuar compartiendo todos estos devocionales contigo. Y bueno, hasta mañana y que Dios te bendiga.